Buenas noches. Le paso la... Exactamente. Muchas gracias. Para mí es una gran satisfacción que nos hayan tomado en cuenta, bueno, que me hayan tomado en cuenta a mí particularmente para hablar un ratito sobre dos figuras realmente extraordinarias de la historia del siglo XX. Yo voy a tratar de resumirlo lo más posible en mi trabajo, sobre todo porque la intervención mía como tal va a ser publicada por la revista Erosión de Santiago de Chile, posiblemente en el número 8 que está por salir. Yo lo he llamado el sueño americano de Sacco y Vanzetti porque la idea es tratar de establecer algunas relaciones entre la vivencia que tuvieron ellos dos antes de ser ejecutados y lo que está sucediendo con los trabajadores extranjeros en Estados Unidos hoy. Hay semejanzas realmente extraordinarias entre lo que sucedió en aquella ocasión, 1920-1927, y lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos con el trabajador migrante. Hay similitudes considerables entre una situación y la otra. Realmente Sacco y Vanzetti fueron ejecutados, fueron llevados a la silla eléctrica por razones étnicas, por razones ideológicas, por razones de clase, que son prácticamente los tres pilares por los cuales en gran parte la política migratoria del gobierno de los Estados Unidos actualmente está siendo impulsada. Son prácticamente los tres pivotes fundamentales de la política del gobierno de los Estados Unidos actualmente. Pasemos a... Yo les recomiendo un par de cositas. Yo les traje un par de libritos allí para recomendarles. De primera entrada les señalo que la mayor parte de la bibliografía más importante está en inglés. Hay investigaciones, por ejemplo, hay una investigación reciente de una antropóloga norteamericana de apellido Tejada que pone precisamente en tela de duda la culpabilidad o la inocencia de Sacco y Vanzetti. Hay un trabajo es un trabajo que provocó una gran discusión, una gran polémica en el medio académico norteamericano actual, su libro reciente. Pero estoy recomendando dos. Estoy recomendando el de Guión Dos Pasos, que es un librito viejo de 1927, pero la edición más reciente es la del 2011. Ese librito lo escribió Dos Pasos mucho antes de decidirse por ser un anticomunista feroz. Hay un cambiazo rarísimo de Guión Dos Pasos, de una época en que fue un gran luchador a favor de las causas sociales en los Estados Unidos, y de un momento a otro da un cambiazo, que eso es muy común en un país como este, incluso también en Costa Rica. Esos cambiazos de la noche a la mañana que lo dejan a uno ciego, se dan a cada rato. Bueno, en Guión Dos Pasos eso se da. Primero es un gran luchador, primero es un gran promotor de causas sociales, y de un momento a otro aparece Guión Dos Pasos cazando comunistas hasta en la sopa de verduras, ¿verdad? El librito que él publica es un librito que lo edita antes de ese cambiazo. Ese libro, Ante la silla eléctrica, es realmente un libro extraordinario porque pone en evidencia toda la menudencia de lo que sucedió con estos dos trabajadores italianos que llegaron a Estados Unidos allá por 1908. Nicola Sacco nace allá por 1891 y muere en 1927, y Bartolomeo Vanzetti nace en 1888 y muere también en 1927. Vamos a hablar de ellos dentro de un momento rápidamente. Yo no voy a extenderme mucho porque se trata de que compartamos con Rogelio, ¿verdad? El otro libro que estoy recomendando es el de Moshe Temin, que es un historiador judío norteamericano también, que sacó. Este libro está recientemente traducido por el Fondo de Cultura Económica de México. Es un libro que es una tesis doctoral, lo adaptó y
su tesis doctoral y lo terminó publicando como texto de divulgación de la situación. En ese texto, la gran preocupación de Moshik Temin es demostrar que entre 1920 y 1927 hay un cambio, se produce un paso de lo que es un caso local, un asunto local para los Estados Unidos, una ejecución muy normal, lo ve él, y que se convierte en un asunto internacional. Ese paso de caso local a un asunto internacional en el que están involucrados fundamentalmente los franceses, que para él son responsables de haber convertido el caso de Sacco Vanzetti en un asunto mundial, en un asunto de importancia internacional, son precisamente los franceses, y particularmente después del movimiento de Francia en 1968. De ahí en adelante, según él, vuelvo a insistir, según él, ¿verdad? El caso de Sacco Vanzetti se convierte en un affair, o sea, se convierte en un asunto de nivel internacional. Hay una gran preocupación de fondo, y es demostrar también el tremendo deterioro del prestigio de los Estados Unidos. Entonces él hace una defensa a lo largo de más de 400 páginas de cómo proteger la independencia jurídica, judicial de los Estados Unidos frente al acoso que está sufriendo Estados Unidos en ese periodo, por ejemplo, de Suecia, de Francia, de Inglaterra, incluso de México. Hay manifestaciones en Buenos Aires, en Santiago de Chile, etcétera, etcétera. En esos dos libritos, por si ustedes quieren informarse con algún detalle, van a encontrar información sobre esta cuestión. Hay una bibliografía de fondo que yo no voy a mencionar acá, no viene al caso, en donde se trabaja esta cuestión un poco más en detalle. Por ejemplo, se acaban de publicar recientemente en los Estados Unidos en 4 volúmenes las cartas completas de ellos. Estamos hablando de 4 volúmenes de aproximadamente 500 y 550 páginas cada tomo. Vienen con una introducción realmente por gente muy eminente de la Academia Norteamericana, de tal manera que yo no voy a aburrirlos hablando de eso, que no viene al caso, ¿verdad? Una vez que tenemos esta bibliografía, vamos a pasar a una cuestión que es fundamental para poder entender el por qué Sacco y Vanzetti fueron llevados a la silla eléctrica. Hay una cosa que se llama el temor rojo en este periodo. Es el periodo que va de 1920 a 1940. Esos 20 años son capitales en la historia de los Estados Unidos, ¿verdad? A nosotros nos cuesta mucho, sobre todo a la gente joven que está aquí sentada, tal vez le cueste un poco imaginar lo que es precisamente el tener que esconderse, el tener que meterse bajo la cama por el pánico anticomunista, febril, que circula en este periodo. No hay que perder de vista que, por ejemplo, los orígenes del temor rojo en Estados Unidos tienen raíces históricas muy concretas. Es decir, por ejemplo, aquí estamos mencionando que no es posible entender, digamos, los años que van del 20 al 40 en Estados Unidos sin hacer una referencia rápida, por ejemplo, a la enorme importancia que tiene la revolución industrial en los Estados Unidos. Desde el cierre de la guerra civil en 1865 en Estados Unidos significa un detonante fundamental, un despegue fundamental para unificar ese país y para desarrollar una cosa que es fundamental, que está siendo estudiada a profundidad recientemente, que es el problema de la nacionalidad en los Estados Unidos. No se puede comprender la configuración del concepto de nación y de nacionalidad en Estados Unidos sin hacer rápidamente una referencia a lo que tiene que ver, por ejemplo, a la importancia que juega la revolución industrial y lo que sucede después de la guerra civil en ese país. De tal manera que, por ejemplo, se va a empezar a desarrollar una animadversión que prácticamente contamina la vida cotidiana con respecto a todo lo que es extranjero. Eso va a ir tomando cuerpo a lo largo de los años y vamos a ver dentro de un momento lo que sucede. Por ejemplo, hay una cuestión que no pueden controlar, y es el periodo que va de 1890 a 1940, y es la enorme cantidad de trabajadores extranjeros que llega a ese país. Sí, entre 1890 y 1940 llega una cantidad de trabajadores extranjeros realmente espectacular. No estamos hablando de cientos de miles, no, estamos hablando de millones de trabajadores
Nuestros países, por ejemplo, México, Argentina, Costa Rica, es prácticamente imposible entender el desarrollo del movimiento obrero en Costa Rica sin la llegada de los italianos, sin la llegada de los negros, sin la llegada de los chinos, etcétera, etcétera. Bueno, Estados Unidos no se salva de esa cuestión. Y llegan a Estados Unidos en ese periodo una enorme cantidad de gente con ideas muy radicales. Son ideas realmente muy radicales. Hay un utopismo visceral que hace que las comunidades extranjeras, por ejemplo la comunidad italiana, se convierta en una comunidad completamente aislada de lo que sucede en el resto del país. Los italianos hablan italiano, nada más, hablan muy mal inglés. Ya lo vamos a ver eso, tal vez ahora tengamos la oportunidad de conversar un poco. No hay que perder de vista, por ejemplo, que el temor rojo también tiene un elemento fundamental, y es el enorme impacto de la revolución rusa. Entre 1905 y 1917 en Rusia sucede algo espeluznante, algo inadmisible, algo que no le cabe en la cabeza a nadie: el que los trabajadores tomaran el poder. Y lo más terrible todavía es que se sostuvieran en el poder, porque ya lo habían intentado antes. Lo intentaron en la Comuna de París, lo intentaron durante las revoluciones liberales de 1830, en 1848, etc. Pero que tomaran el poder y se sostuvieran en el poder, eso fue simple y sencillamente inadmisible. Y lo mismo va a ser también la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Hay una gran polémica en ese país, por ejemplo, entre participar o no participar. De hecho, Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial bien tarde, entra aproximadamente en abril de 1917. Y vamos a ver que antes de decidirse a entrar a la Primera Guerra Mundial, el pueblo norteamericano pasa por una crisis realmente muy jodida, una polémica realmente muy intensa sobre lo que significaría eventualmente la participación de los Estados Unidos en esa guerra, y sobre todo la muerte de tanta gente joven. El general Pershing, por ejemplo, que es el que va a dirigir las tropas norteamericanas que llegan a Europa, es un hombre que es prácticamente una marioneta, realmente no tiene claro qué es lo que está sucediendo. Lo vamos a mandar allá, pero ha habido toda una discusión previa, toda una polémica realmente muy jodida, muy peliaguda para poder involucrarse en la Primera Guerra Mundial. Y los anarquistas italianos, como decía hace un rato, juegan un enorme papel en la historia de los Estados Unidos en ese periodo. No es posible imaginar, por ejemplo, digamos, el desarrollo del movimiento social en los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX, en lo que respecta fundamentalmente a los trabajos más desagradables. Por ejemplo, los estibadores, los mineros, los campesinos ocasionales o los campesinos de temporada. Esos trabajos, los trabajos trabajos de 12, 14, 16 horas diarias, los trabajos, por ejemplo, donde trabajan hasta los niños de 3 años en adelante, trabajan en algunas partes de los Estados Unidos. Pareciera como que la revolución industrial, por ejemplo, no hubiera tenido lugar en un país como Inglaterra, donde supuestamente se modificaron algunas de estas cosas. Los trabajadores italianos, por ejemplo, esa comunidad va a ser fundamental para poder entender por qué llevamos a Sapio Valsetti a la silla eléctrica. Pasamos a la siguiente. Vean eso, ahí tenemos una agenda. Es una agenda que maneja la comunidad de migrantes italianos. Hay una figura fundamental con la que está muy relacionado Sapio Valsetti, que es la figura de Galliani, por ejemplo. Galliani simplemente es uno de esos anarquistas, uno de esos individuos completamente desajustado, de acuerdo a la percepción convencional que desarrolla la cultura burguesa promedio. Es un individuo increíblemente productivo, funda periódicos, funda revistas, discute, conversa, se reúne, cae descompuesto después de trabajar durante 2, 3, 4 días prácticamente sin dormir.
Es una capacidad organizativa realmente impresionante. Solamente podría decirse que hay una figura que se le puede comparar, que es la figura de Leo Jojices, por ejemplo, el gran amante, el gran compañero durante muchos años de Rosa Luxemburgo. Una enorme capacidad organizativa. Galliani es prácticamente el responsable. Galliani es el responsable de haber aglutinado a la comunidad italiana en los Estados Unidos, particularmente en toda la región de Nueva Inglaterra, por ejemplo, en zonas realmente decisivas, y no solamente de aglutinarlos, sino incluso de ofrecerles, de brindarles una agenda por la cual luchar. Hay figuras detrás de él, por supuesto, realmente decisivas, como el gran Enrico Malatesta, por ejemplo, del que hablaremos tal vez dentro de un momento. Pero, por ejemplo, la agenda que ustedes ven acá es una agenda completamente ajena a lo que están proponiendo los marxistas o lo que están proponiendo los comunistas de inspiración marxista, leninista, podríamos decir, en términos convencionales. La propuesta, por ejemplo, incluye lo que él llama comunismo libertario. Es una propuesta fundamentalmente utópica. Como dicen algunos anarquistas españoles, por ejemplo, el anarquismo, si no es utopista, no es anarquismo. Bueno, hay una gran preocupación por parte de Galliani, por ejemplo, por hacerle llegar a la comunidad italiana una propuesta profundamente utópica en lo que respecta a la posibilidad de un mundo mejor. Es posible soñar con un mundo mejor, es posible soñar con una sociedad más justa, es posible soñar con una sociedad más armónica, es posible soñar con una sociedad más igualitaria. El comunismo libertario plantea un problema, y ahí su radicalidad. No le importan los medios, con tal de obtener determinados objetivos. Ese nivel de radicalidad es extraño a la mayor parte de los ideólogos, digámoslo así, de la pequeña burguesía norteamericana. Como decíamos, es comunitario, hay un tremendo aislamiento, la comunidad italiana se aísla completamente, comen sus propias comidas, se toman sus propias bebidas, tienen sus propios hábitos, hablan solamente italiano o dialectos regionales italianos. El inglés es prácticamente un instrumento de comunicación realmente que no es fundamental. Vamos a encontrar una obsesión por la fundación de periódicos. Estamos hablando de aproximadamente, en cuestión del 20 al 40, en esos 20 años hay aproximadamente unos 680 periódicos anarquistas solamente en la región de Nueva Inglaterra. Es algo espectacular, es decir, mantener 680 periódicos saliendo, hojas sueltas, panfletos, folletos, el nivel de activismo es realmente impresionante. Están completamente aislados y hay una enorme preocupación por defender a toda costa, por proteger a toda costa el derecho al trabajo, que es un derecho humano. Eso lo vamos a aprender con el triunfo de la revolución socialista en Rusia. El trabajo es un derecho humano. Solo en estos paísitos como los nuestros el trabajo tiene que ser peleado por medio de la competitividad en el mercado. No, el trabajo es un derecho humano y los anarquistas van a pelear, van a dar la batalla por esta cuestión, y está muy relacionado con la cuestión de la libertad. Como decíamos hace un rato, la revolución de octubre en Rusia va a ser fundamental. Vean la agenda que se trae con la revolución de octubre. Todo lo que son derechos sindicales, la jornada laboral, los derechos de las mujeres y los niños, toda esa cuestión, todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas, van a ser puestos en la palestra por primera vez por los trabajadores organizados en la Rusia soviética. Bueno, eso asusta terriblemente a las grandes compañías norteamericanas que contratan precisamente a trabajadores italianos. Entonces, imagínense el nivel de contraste y el nivel de provocación de la lucha de clases respecto al problema de que estos trabajadores italianos aglutinados, como hemos visto, salgan con esa agenda
¿verdad? Y se les ocurre pedir derechos sindicales, se les ocurre pedir derechos laborales, se les ocurre pedir, por ejemplo, el derecho al aborto, se les ocurre pedir, por ejemplo, el derecho a la libre administración del sexo, etcétera, etcétera. Eso simple y sencillamente es espeluznante. Bueno, todo eso lo trae la Revolución de Octubre. Con la Primera Guerra Mundial nos vamos a encontrar con un problema. La Primera Guerra Mundial parte en dos, la historia prácticamente de Estados Unidos. Vamos a llevar a Sacco Vanzetti a la silla eléctrica, ¿verdad? No solamente por ser italianos, por ser trabajadores radicales, sino porque se les ocurre, por ejemplo, hablar de pacifismo, ¿verdad? Porque se les ocurre hablar de, por ejemplo, de antimilitarismo. Se les ocurre, por ejemplo, hablar, digamos, de las primeras nociones de lo que podría haber significado combatir a la nueva potencia mundial que viene al mundo con la Primera Guerra Mundial. Esa agenda, brindada por Sacco Vanzetti, es una agenda que va a meter en cintura a una gente importante, fundamentalmente en Boston, en Detroit, en Massachusetts, etc. A Sacco Vanzetti, finalmente, ya para no cansarlos, se les monta una perfecta charada. Se les monta una perfecta charada. El juez, por ejemplo, que los lleva, que los condena, se les va a acusar, por ejemplo, allá por 1920 de haber sido responsables del asesinato de un pagador de una fábrica y de su guardia personal. Se les captura allá por 1921 y el juicio la ejecución se va a posponer aproximadamente durante 7 años. Yo los invito a ustedes a que traten de ponerse en sus zapatos y traten de imaginarse el tremendo pánico que debe haber pasado la gente durante 7 años. Estar a punto de ser ejecutado y que se les computaba la pena. Y volvíamos otra vez a pedir perdón y volvíamos otra vez a ser condenados. O sea, el pánico, el terror que vivió esa gente durante 7 años. A lo largo de esos 7 años se le levantan los chingos, perdonen la expresión, se le levantan los chingos a la justicia norteamericana y se la ponen en evidencia. Vean, es increíble, las apelaciones a la pena de muerte había que pedírselas al mismo juez que los condenó. Eso lo modifica el Estado de Massachusetts apenas hasta 1959. Era absurdo, ¿cómo va a pedirle uno? ¿Cómo va a apelar la pena de muerte frente al mismo juez que lo condenó? Es una cosa completamente. Bueno, esa era la justicia norteamericana. Se les ocurre finalmente, ya para concluir, formar una comisión. Esa comisión, esto va a suceder aproximadamente a la altura de 1926. Esa comisión la va a presidir el presidente de la Universidad de Harvard, ¿verdad? Para volver a revisar el caso otra vez, a ver si valía la pena conmutar la pena, fundamentalmente porque lo que se estaba pidiendo era mínimo, era básicamente condenarlos a cadena perpetua, no condenarlos a pena de muerte. El Estado de Massachusetts logra abolir la pena de muerte apenas en 1959. Sacco y Vanzetti van a ser perdonados a posteriori, o sea, post mortem, apenas en 1977 por Michael Dukakis. Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, que esa comisión presidida por el presidente de la Universidad de Harvard, es increíble porque saca a colación una gran cantidad de cochinadas, es decir, el enorme peso que tiene la industria militar norteamericana sobre una universidad como la Universidad de Harvard. O sea, el nivel de presión, como Stanford, como todas estas universidades, son universidades que operan fundamentalmente con donaciones. Harvard opera precisamente con donaciones de parte de la industria militar norteamericana. Pero la industria militar norteamericana va a hacer todo lo posible por sabotear los trabajos de la comisión que se ha convocado para ejecutar la pena de muerte de Sacco Vanzetti. Hace un rato decíamos que Sacco Vanzetti son grandes luchadores pacifistas, son grandes luchadores antimilitaristas. Bueno, había que saber eso los 5. ¿Qué era lo que decía el juez Tyler? El juez Tyler decía:
Me alegra mucho haberme sacado la lotería mandando a la silla eléctrica a este par de bastardos rojos. Pues son expresiones del juez Steiner, ¿verdad? El juez Steiner procede de una zona de los Estados Unidos donde tenemos a Nathaniel Hawthorne, donde tenemos a Henry David Thoreau, donde tenemos a Emerson, donde tenemos a los grandes maestros de la tolerancia y de la inteligencia en los Estados Unidos. Es decir, todas las luchas por las que fueron condenados Sacco y Vanzetti con Donald Trump vuelven a aflorar de nuevo. Hoy volvemos a discusiones similares, volvemos a toda la ridiculez aquella de legitimar o deslegitimar algunas de las decisiones tomadas por los tribunales de justicia en los Estados Unidos. O sea, estamos frente a un claro problema de defensa de los derechos humanos. Permítanme para concluir que traten de notar, traten de darse cuenta la enorme importancia que tiene el trabajo del historiador. Es decir, sin el rescate de la memoria es prácticamente imposible, ¿verdad?, poder poner, históricamente hablando, en su lugar a Sacco y Vanzetti. Muchas gracias. Creo que este está. No, sí. Buenas noches. Casi que me quedé con las últimas palabras de Rodrigo, la importancia del trabajo del historiador, es decir, el trabajo documental que hace el historiador, la consulta de las fuentes, es realmente la que le da una solidez al proceso de conocimiento de una temática como esta, que trasciende en mucho lo que podemos llamar, digamos, judicialmente, y si nos atuviéramos a lo que dice el segundo autor, el que escribió las 400 páginas de que hablaba Rodrigo, en el sentido de que aquello era un caso local, aquella era una situación normal. Sin embargo, yo no me voy a referir propiamente, digamos, a algunos de los elementos que Rodrigo tocó con gran acierto, sino que voy a traer a cuento que ayer tuve la experiencia de volver a ver la película sobre Sacco y Vanzetti, que había producido Jean-Marie Volonté a comienzos de los años de 1970, y con música de Joan Baez. Precisamente esta película es una producción franco-italiana. ¿Y qué encontramos allí, por ejemplo, para esa situación de los años 1920 y que no varía para el presente en ese enorme país continente que se llama los Estados Unidos de América, y donde tenemos el problema de que ellos dicen "We are America" y no sé qué carajo somos nosotros, ¿verdad? Y ellos como que no lo entienden, ¿eh? Realmente "We are Americans" y los demás. Entonces hay una situación, hay un cuadro terrible que se veía en los 1920 por la producción cinematográfica de alta calidad y que se ve en el presente. Por ejemplo, la brutalidad de las llamadas fuerzas del orden. ¿Cómo es que se comporta lo que en este país llamamos la fuerza pública en relación con el ciudadano estadounidense? Porque, por ejemplo, ahora todos hablamos de la era Trump, pero la era Obama fue nefasta para los afroamericanos.
Es decir, yo creo que ya a ustedes se les olvidó la cantidad de imágenes de violencia que vimos de la fuerza pública norteamericana en varios estados donde impunemente se asesinó a ciudadanos afroamericanos. Parecería ser que la era Obama fue como la negación de aquellos años gloriosos de Martin Luther King y de Malcolm X, que todavía me dejan impresionado, sobre todo pensando en términos de la procedencia social y cultural de Martin Luther King, es decir, de una clase media alta, muy educada, de donde viene Martin Luther King a ponerse al frente del movimiento de los derechos civiles. Pero bueno, volviendo a ese intento que estoy haciendo a través del recuerdo de esas imágenes que me dejaron tan impresionado, de cómo entraba a reprimir las fuerzas policiales en Nueva Inglaterra a la organización anarquista. Precisamente al comienzo de la película vemos cómo entran a una célula, a una organización anarquista, y cómo golpean a la gente, y como bien decía Rodrigo, como están organizados en comunidad los italianos, sufren mucho las familias, son golpeados también los niños, las mujeres. Son unas escenas horrorosas que van acompañadas también con situaciones que tienen que ver con la xenofobia y el racismo que afloran en la comunidad norteamericana periódicamente, con el tema precisamente de las grandes migraciones. De las grandes migraciones que además dan lugar a enfoques diametralmente opuestos a lo que podríamos considerar una visión universal de los derechos humanos que nunca existió verdaderamente in situ. Me refiero a que la migración tiende a ser clasificada en ese periodo, o por lo menos de 1910 en adelante, y todo ese periodo de los 20 y los 40, donde se prefiere a los emigrantes que vengan del norte de Europa, que sean escandinavos, que sean germanos, y no de los pigs, palabrita que también les gusta usar ahora en la comunidad europea para referirse a los griegos, a los italianos, a los españoles, a los portugueses, los pigs. Sí, los pigs que no se pueden poner al mismo ritmo que quisiera la señora Angela Merkel, y por eso hubo que castigar a los griegos. Bueno, este criterio existe para la época, y entonces hay instrumentos, por ejemplo, incluso como el famoso coeficiente intelectual, que es muy debatido en esa época, y donde se prefiere decir que los civilizados, los cultos, los que tienen mayor capacidad intelectual son los nórdicos, y no estos italianos indeseables, estos españoles, estos griegos que vienen a ocasionar problemas, que vienen a ser disolventes respecto de lo que el juez Tyler llama, por ejemplo, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra idiosincrasia, nuestras formas de ser. Se les asume como un peligro público, es decir, la obsesión hacia los anarquistas con ese programa, con esa propuesta radical, se ve en la manera como el aparato policial y todo el aparato judicial se mueve. Además, con un problema muy grande que para nosotros los latinoamericanos resulta muy difícil entender: el sistema judicial estadounidense de tradición anglosajona, con la institución del jurado, el jurado formado por ciudadanos, el jurado formado por pares,
que se remonta, qué sé yo, allá en Inglaterra, qué sé yo, a los tiempos de Juan Sin Tierra, allá en plena Edad Media, donde los que pueden juzgar son solamente los pares. Entonces, en realidad, un juicio, de todas maneras, en la forma procedimental estadounidense, lo que hacen las dos partes, la fiscalía y la defensa, es tratar de convencer, incluso ideológicamente, a un jurado, a un grupo de gentes, es decir, tratando de despertar sus prejuicios, sus temores, sus representaciones colectivas, como diría Emil Durkheim, y hacerlos a la hora de actuar, a la hora de tomar una decisión y de llevar a cabo una sentencia, para que esos elementos entren a operar y se produzca, como veo en la película, aquella actitud unánime del presidente del tribunal, del jurado, quiero decir, y de cada uno de los jurados que va ratificando su posición. Entonces, ahí hay una situación que se muestra en la película, donde están todos los esfuerzos que hace la defensa, que chocan sistemáticamente, son desestructurados desde el punto de vista racional, pero también incluso se acude a la violencia golpeando a testigos en la calle. Hay una cosa muy preocupante en lo que observé. En los años 1920 es cierto que la prensa norteamericana ya estaba caracterizada por tener grandes empresarios como Randall Hearst, por ejemplo. Ya tuvimos, todos recordarán aquella famosa película Citizen Kane, pero hay una cosa cierta: en los Estados Unidos había una prensa libre todavía. Es cierto que era una prensa empresarial, pero era una prensa de empresarios periodísticos que estaban realmente interesados por investigar los temas, y los periodistas se acogían a opciones valientes, porque los periodistas, en todo este proceso que se da entre 1920 y 1927, confrontan constantemente al aparato judicial, y la prensa, no solamente en Nueva Inglaterra, sino en todo el país, está confrontando lo que está pasando allí. Ese era el cuarto poder. Eso no existe más. En este momento no hay una prensa libre, no hay una prensa que confronte los atropellos, por ejemplo, de un aparato judicial como ese, las actitudes racistas, etcétera, etcétera. Y es muy sospechoso el enfrentamiento que hay en este momento entre Donald Trump, por ejemplo, y el aparato mediático estadounidense, especialmente porque Donald Trump ha entrado como un auténtico outsider a gobernar. Si bien es un millonario, no es un hombre del establishment, no es un hombre de la clase política, y el instinto me dice, por lo menos, de no participar en esos pleitos que se dan entre las dinastías, como los príncipes deciden degollarse entre ellos, pero no es el pleito de nosotros. En este momento, desde el New York Times, qué sé yo, hasta el Christian Science Monitor, si existe todavía, yo creo que todavía, porque antes el Los Angeles Times, cualquiera de estos diarios pertenecen a grandes grupos, a grandes consorcios de capital financiero y de otros intereses, que no necesariamente son empresarios periodísticos. Se acabó la época de Randall Hearst. No hay en este momento un cuarto poder que pueda actuar, digamos, en ese momento, como se ve en la película, protegiendo a la ciudadanía. Es decir, el coraje, la valentía con que los reporteros y los medios asumen la tarea de presentarle al pueblo estadounidense, de presentarle a la gente de Nueva Inglaterra lo que estaba pasando, suscita una reacción
al interior de todos los Estados Unidos, porque las manifestaciones no solo son en Nueva Inglaterra, las manifestaciones son en la misma Nueva York, son en California. Bueno, el sur como que se queda fuera de esa lógica, ¿verdad? Por ahí en algún momento se menciona el Ku Klux Klan y el abogado defensor le llama racista al juez. Amenazan con detenerlo, amenazan con sacarlo del procedimiento. Es decir, hay una situación de violencia manifiesta y vemos cómo se manifiesta el poder del Estado, el poder económico que ha decidido aniquilar de todas maneras a Nicolás Sacco y a Bartolomeo Vanzetti. Es decir, ellos mismos van atravesando realmente por una larga crisis que hace que realmente, sí, en efecto, 1927 ya no coincida con aquel 1920. En algún momento Bartolomeo Vanzetti dice que les agradece a sus verdugos que lo hayan convertido en un ciudadano, en un símbolo de toda la injusticia y de toda la violencia contra la clase trabajadora. Después se lo expresa el propio gobernador del estado, que por supuesto no acepta los planteamientos de clemencia. Hay que tener en cuenta el trasfondo puritano de la sociedad norteamericana en el buen y en el mal sentido, porque ese término puritano realmente es polisémico, es decir, el puritanismo, la hipocresía del puritanismo que ha llevado, por ejemplo, en los años 1920 a la famosa prohibición. Las posiciones que plantean del anarquismo, como bien decía Rodrigo, son absolutamente inaceptables para una sociedad ultraconservadora en términos de la familia. Pero también hay dos elementos que se notan muy claramente allí: la reacción de un sector muy grande de la ciudadanía y la forma valiente como confrontan a la fuerza pública, que usa la represión con policía a caballo, cómo garrotean a la gente, cómo la apresan. Es decir, son unos grados de violencia y siempre un trasfondo de una sórdida violencia y de una criminalidad que parece haber caracterizado, es decir, a la sociedad norteamericana, una sociedad que rinde culto realmente, es decir, al uso de las armas de fuego, a las manifestaciones de violencia. Y entonces, como en el corredor de la muerte hay alguien que dice: no, yo vi, eso no lo hicieron, no lo hizo Nicolás Sacco ni Bartolomeo Vanzetti, yo sé quiénes atacaron ese sitio, esa fábrica, y se llevaron la plata, porque incluso se les acusaba de haberse llevado un dinero que nunca, por supuesto, apareció en manos de Nicolás Sacco, quien se obsesionaba particularmente sobre ese tema en términos morales. Entonces realmente estamos ante una temática donde el anarquismo como tal adquiere de nuevo, en estos 90 años de la injusta ejecución de Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti, una relevancia enorme, no porque sea ya el anarquismo de aquella gran multitud de trabajadores italianos, españoles o griegos inmigrantes, sino porque el anarquismo ha vuelto a cobrar importancia en términos de las últimas manifestaciones, por ejemplo, de violencia racial, de la agresividad del fascismo callejero, que se suscitó a raíz de los intentos de demoler la estatua del general Robert Lee, el jefe del ejército confederado durante la guerra civil. Y entonces pareciera que de alguna manera, es decir, la guerra civil nunca terminó, es decir, el conflicto entre el sur y el norte
quedó allí sin que necesariamente todos los sudistas asumieran una posición esclavista. Llegaron a decir después que en realidad lo que los estados del norte querían era saquear el sur, y eso también explica la acumulación y el proceso que se da con esa revolución industrial estadounidense a partir de 1865, en ese proceso de acumulación donde evidentemente el sur derrotado también cumple un papel. ¿Qué podemos concluir de esto? La situación interna con las movilizaciones, pero luego sí, Londres, París, en Sudamérica, en Argentina, por ejemplo, donde el movimiento anarquista tenía mucha importancia. En los años, a comienzos de los 1920, habían estado los movimientos de la Patagonia rebelde, el movimiento de los trabajadores ovejeros, por ejemplo, en la Patagonia había sido reprimido con un saldo de muertos impresionante. Y bueno, los trabajadores argentinos de esa generación, todavía en los años 1920, en un periodo de los raros periodos en que Argentina tuvo gobiernos formalmente constitucionales, la época de la Hipólito Yrigoyen y el famoso radicalismo, que por un lado representa lo más democrático burgués, entre comillas, que puede haber, pero por el otro lado es el periodo en que se ejecuta la represión más sangrienta contra la clase trabajadora, precisamente en la Patagonia. El movimiento también se da en Chile, se manifiesta con fuerza, en México, donde los anarquistas todavía tienen una participación importante, aunque van siendo absorbidas y destruidas sus organizaciones por la burguesía emergente de la mal llamada Revolución Mexicana, que si se mira de cierta manera también podría ser la contrarrevolución mexicana, que termina asesinando a Zapata, que termina asesinando a Villa, que termina con la organización de la Casa del Obrero Mundial, que en algún momento apoyó a Carranza durante ese largo proceso y después se ve reprimida cuando todavía los años 20 son los años de una central obrera importante. Acabo de ojear lo que fue lo que pude hacer el trabajo de Mario Oliva. Parece que hay algunos aportes allí muy interesantes sobre los últimos, es triste decirlo así, los últimos estertores de la primera Confederación General de Trabajadores en Costa Rica, que fue anarquista. Esa primera Confederación General de Trabajadores, que es la que participa en 1913, cuando se lleva a cabo el primer desfile del 1 de mayo, aparece allí en la protesta contra la situación de Sacco y Vanzetti, y el gobierno de Costa Rica, con toda la democracia y haciéndose el tonto, desata una represión muy grande contra los trabajadores. En el siguiente periodo vendrán las organizaciones de tradición comunista, socialista, pero los anarquistas todavía juegan un papel importante allí. Concluyo, vale la pena ponerle atención, mirar de alguna manera comparando el panorama que se daba en los 1920, que por supuesto no lo podemos homologar con el presente, estamos casi a un siglo, estamos ya a un siglo de la Revolución Rusa del 17, pero estamos también en un mundo bastante diferente, en un mundo donde, como ya les decía, no hay una prensa libre, definitivamente, aunque los editoriales de Canal 7 y de La Nación sigan hablándonos de la libertad de prensa. Y yo cada vez que me dicen eso sigo pensando en Aldous Huxley, porque Huxley, a diferencia de George Orwell y otros utopistas en el sentido negativo, dijo que la dictadura perfecta era donde la gente creía que vivía en una democracia.
Y como nosotros nos creemos el cuento de que vivimos en una democracia donde todo cambia para que todo siga igual, es decir, vivimos en este gatopardismo en donde hay incluso una derecha y una izquierda que están viendo a ver entre cuál de los dos nos joden y nos arrebatan todavía algunos derechos y algunas conquistas, y en donde los derechos sociales de la clase trabajadora hacia futuro, hacia las nuevas generaciones, están profundamente amenazados y los trabajadores en realidad carecen de organizaciones sólidas. Por eso creo que el trabajo de los historiadores sí, y no tanto el de los sociólogos, tiene que cumplir un papel muy importante. Yo le decía a uno de los dirigentes del Partido Vanguardia Popular, pero es que ustedes han escrito la historia de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, la CTCR de los años 1940, con 140 sindicatos. La CTCR, dirigida por Rodolfo Guzmán, es decir, el movimiento obrero más importante, la central obrera más importante que tuvo este país y que fue disuelta en 1948 después de la guerra civil. Y el pernicioso discurso anticomunista que se ha manejado en este país, que es asqueroso, vergonzoso, ya que no tiene ni que se valía del contexto de la Guerra Fría, porque nos asustaban con el monstruo de la Unión Soviética, al que le tenían mucho miedo los burgueses, y después se consolaron diciendo que la historia se había terminado y que ya el liberalismo había triunfado para siempre. Entonces era mejor pues que nos quedáramos tranquilos nosotros, porque ya de ahora en adelante no iba a haber historia, sino que todo lo que seguía de aquí en adelante era más liberalismo. Y entonces, de ahí a venderle la idea a la gente, a la clase trabajadora, a las generaciones jóvenes, de que se dejen degollar como carneros. Es terrible el panorama. Desde ese punto de vista, tal vez incluso más terrible, que no sé cómo nos verán dentro de 100 años. Nosotros aquí estamos recordando a Sacco Vanzetti, a Nicolás Sacco y a Bartolomeo Vanzetti, 90 años después de su injusta ejecución. No sé cómo nos verán, pero si no hay lucha, si no hay organización combativa, separada del juego y del maquiavelismo político, si no hay algo de ese equivalente, yo no sé qué va a tener la historia dentro de otros 90 años respecto a lo que fue este periodo que nos correspondió vivir a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a don Julio y a don Rodrigo por sus palabras. Verdaderamente es relevante, ¿no? Hacer eco de la injusticia para que en algún momento de la historia se convierta en injusticia, ¿verdad? Un poco para que lo tengan presente. La ponencia que trabajó don Mario se trata sobre el efecto que tuvo también el caso de Sacco Vanzetti a nivel internacional, pero específicamente en Costa Rica. Incluso una de las cuestiones que toca en esa publicación es una visita que desarrolló o que realizó el juez Thatcher en Costa Rica en un momento, después de la ejecución de Sacco Vanzetti, que venían los periódicos en ese tiempo, y que resulta muy relevante, ¿no? Para poder entender cuál ha sido la historia también de Costa Rica en movimientos sociales, ¿verdad? Y que ha sido prácticamente invisibilizada y borrada de la historia, muy maquiavélicamente, digámoslo así. El día de ayer también se hizo una actividad para celebrar el 90 aniversario de Sacco Vanzetti, que lo realizó el colectivo A de Libertad, y ellos presentaron un libro que se llama Cartas que gritan libertad, de Sacco Vanzetti. Ahí lo tienen, y ahorita está con nosotros Stephanie, ¿verdad? Y Carlos Díaz ha presentado también un librito sobre ese tema
que me parece que están a precios accesibles. Y Carlos Díaz también. Entonces hoy la compañera del colectivo de Libertad tiene de esos libros y algunos otros sobre anarquismo. Ellos los producen a pura autogestión también tienen un periódico propio. Entonces tenemos que ayudar, ¿no?, también a la causa para seguir teniendo productos de esta calidad. Tiene otros 3 libros, uno que se llama La semilla que germina, que es el Yaguno, Vejaciones de yo y del mundo, de José Solano, que es de cuentos, y Anarquía como autodeterminación, de Manuel Treglia. Entonces, es para que podamos apoyar y ayudar. Y de parte de Videla, agradecerles a todos los que vinieron, agradecerle a Rogelio y a don Rodrigo, verdaderamente muy revelador y muy útil para nosotros como jóvenes, entender todo eso y tratar de reivindicarlo. Y pues tenemos un cafecito para que nos acompañe y tal vez seguir platicando. Y muchísimas gracias, y en nombre de don Mario también, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Más bien bueno, yo tenía otras preocupaciones porque bueno, muchas gracias. Gracias a vos. ¿Quieres café, no? No tengo, no, ya café, no, ya voy a ver y yo por ahí. Ya café a estas horas para mí es mortal. Sí, mejor. Mejor decir. Sí, claro. A ver. Ajá. Otro juego ¿De qué? de lo de Omar. Claro, si quiera. Porque Sí. es porque mi jefa me dijo que le llevara uno. Sí, sí. Ok.